Vuelvo a repetir que necesito vuestra atención, necesito que no habléis, porque no se puede hablar y atender a lo que yo digo a la vez, es imposible. Si alguien puede dislocar el habla de la cabeza, que me lo diga y que nos lo comparta, porque es un avance científico tremendo. Pero de momento no se puede dislocar una cosa de la otra. Venga, repasamos esto muy rápidamente, que creo que lo habíamos visto. Tipos de defectos que aparecen en las instalaciones. ¿Qué es un defecto? Pues algo que sucede en instalación que es indeseado, ¿vale? Sobrecargas. Superar el valor de corriente que tengo en el circuito nominal, pero no en cantidades muy grandes, ¿vale? 2 veces la intensidad, 3 veces la intensidad, normalmente son los rangos que hablamos de sobrecarga, ¿vale? Eso sería una sobrecarga. ¿Por qué se produce una sobrecarga? Una instalación industrial, pues puede ser, por ejemplo, un motor que se le trabe el eje y empieza a absorber más corriente. Una sobrecarga se puede producir porque una máquina yo le voy a exigir un esfuerzo mayor del que es capaz de realizar mecánicamente. El circuito eléctrico, el motor que mueve la máquina, intenta absorber más corriente para mover la carga, se produce esa sobrecarga, ¿vale? En una instalación más de tipo doméstico, porque pongo en un circuito más receptores de los que el circuito soporta. Empiezo a enchufar por allí cargas de corrientes elevadas y produzco una sobrecarga, ¿vale? Eso es una de las primeras cosas que hay que proteger, que nos dice el reglamento además que hay que proteger. Esto hoy en día, en temas de mantenimiento, si alguno va a trabajar, se utilizan mucho las cámaras térmicas para ver si tengo líneas que están sobrecargadas, se enchufa el cuadro con una cámara térmica y tiene un código de colores o la imagen sale coloreada de tal manera que se ve la temperatura, ¿no? Cada color corresponde con una determinada temperatura y puedo detectar ya simplemente en la imagen puntos calientes de la instalación, fases, por ejemplo, sobrecargadas, ¿vale? Luego habíamos hablado del cortocircuito, que era cuando teníamos la unión de 2 puntos de diferente potencial con una resistencia que es prácticamente cero. Eso es un cortocircuito. Decíamos que el cortocircuito es uno de los defectos más peligrosos que se pueden dar en una instalación. ¿Por qué? Porque si no está protegido debidamente, toda esa instalación, la instalación se quema, ¿vale? Se quema muy rápidamente. Aquí sí que estamos hablando de intensidades ya muy elevadas, por encima de 5, 6, 10 veces la intensidad nominal. Por ejemplo, tengo un circuito que soporta como mucho 10 amperios y le meto 1000, le meto 1 kiloamperios, cortocircuito, ¿vale? Normalmente, depende de la instalación, pero los valores de corriente de cortocircuito más bajos que podemos tener, pues están normalmente en 200, 300 amperios, en los puntos de utilización más alejados, ¿vale? Depende de que la instalación sea más o menos grande. Si tengo mucha longitud de cable, las intensidades de cortocircuito se van reduciendo. Si estoy muy cerca, en cambio, del transformador y tengo poca longitud de cable, hasta el punto del defecto, las intensidades de cortocircuito son muy elevadas. Yo os había dicho, antes de que marchásemos a prácticas, de manera orientativa, tener en cuenta que un transformador, de los que se utilizan habitualmente en baja tensión, que son de 400 kVA o de 630 kVA. kVA son kilovoltamperios, es decir, la medida de potencia en alterna, ¿vale? Kilovoltamperios, ¿vale? Pues en los de 400, 630 kVA andamos en torno a 25 kiloamperios de intensidad máxima de cortocircuito, según la red que tengo de media tensión en el primario conectada en este transformador. Y según las características del transformador, la máxima corriente de cortocircuito que es capaz de suministrar el transformador está en torno a 25.000 amperios. Es decir, no voy a tener cortocircuitos de más corriente, pero 25.000 amperios son muchos amperios. Por poca resistencia que tenga, si meto 25.000 amperios, el cable se quema completamente, puede llegar incluso a fundirse, ¿vale? De hecho, habréis visto alguno como cuando hago un cortocircuito con las puntas del polímetro, y eso que aquí tengo una corriente de cortocircuito muy pequeña, las puntas llegan a fundirse. Y la parte del terminal de la punta, pues se fundió. Quedé sin la punta del polímetro. ¿Por qué? Pues porque la intensidad produce mucho calor y llega a fundir el metal de las puntas de prueba de un polímetro, es un metal que se funde fácilmente, no tiene una temperatura de fusión muy alta.
Bueno, otro defecto que tenemos en las instalaciones, los defectos de aislamiento. Defecto de aislamiento es cuando una parte activa de una máquina se pone en contacto con la carcasa exterior de esa máquina, ¿vale? Es la manera más habitual de producir un defecto de aislamiento. Entonces se puede producir también con los cables dentro de las canalizaciones, pero lo más habitual es que en una máquina una parte activa, un conductor de fase, se ponga en contacto con la chapa y por tanto la chapa se ponga en tensión. ¿Cuál es el problema? Que si una persona toca la chapa de esa máquina, le va a dar una descarga eléctrica porque automáticamente es casi como si fuese la fase, la chapa de la máquina, ¿vale? ¿Cómo protegemos, en este caso, a las personas de este tipo de defecto? Pues protegemos mediante el uso de interruptores diferenciales. Lo que hacemos es conectar las carcasas de esas máquinas a tierra, poner de tal manera que cuando se produce el defecto de aislamiento va a empezar a derivarse corriente a través de tierra porque el circuito se cierra a través del centro de transformación, y si además pongo una protección diferencial, una protección que sea capaz de detectar esa corriente que se está fugando por tierra, esa protección disparará y me protegerá la instalación. Al desconectarse, pues ya no tengo ningún defecto de aislamiento, ni tengo corriente, ni tengo nada, ¿vale? Es la típica protección que ya habéis visto también en viviendas de diferencial con toma de tierra, ¿vale? Van siempre las dos cosas emparejadas. Tengo que tener la toma de tierra y tengo que tener la protección diferencial. Eso sí, si pierdo la toma a tierra, si pierdo la conexión de la carcasa a tierra, va a haber protección, pero en el momento en el que la persona haga el contacto con la mano. En ese momento, la persona haría de toma de tierra, sería el elemento que deriva la corriente a tierra y el diferencial saltaría. Por eso, en viviendas es la razón por la que se utilizan diferenciales de los súper rápidos, ¿no? De los de 30 milisegundos de velocidad de actuación. ¿Por qué? Porque en 30 milisegundos se considera que no da tiempo a que la persona sufra daños. La persona toca, recibe la descarga, pero al cortar en 30 milisegundos no hay ningún tipo de daño. Estadísticamente, ¿eh? No quiere decir que uno entre 1 millón toque y sí que le pase algo durante esos 30 milisegundos. Pero estadísticamente está probado que no, la probabilidad de que sufra algún daño a la persona es muy, muy baja, ¿vale? Por eso se utilizan en viviendas siempre los de 30 milisegundos. Porque incluso si pierdo la toma de tierra, estoy protegido. Aunque debo de tenerla, pero bueno, se puede romper o lo que sea. Y luego tendría el cuarto defecto, que son las sobretensiones. Sobretensión. Normalmente son de dos tipos. Tengo las permanentes y las transitorias. Bueno, las permanentes, que no son tan permanentes, se llaman también a veces de corta duración. Normalmente se refieren a maniobras de la red. Cuando yo conecto una subestación, un transformador, el transformador tiene bobinas y las bobinas suelen producir fenómenos transitorios de elevación de la tensión. Estamos acostumbrados a estudiar la electricidad siempre en lo que llamamos régimen permanente. ¿A qué me refiero? Con el polímetro mido 230 voltios, divido entre la resistencia y calculo la intensidad. Es decir, hacemos cálculos como si fuese corriente continua. Pero en la realidad, cuando tengo corriente alterna, en los momentos de conexión y desconexión de los aparatos, de las cargas, durante unos breves instantes ocurren cosas bastante diferentes a ese régimen permanente. Aparecen tensiones más elevadas, aparecen picos de corriente, ¿vale? Tenemos que acostumbrarnos a esa parte también de la electricidad. La más conocida para nosotros es la que más vamos a comentar. Cuando conectamos un motor, el motor hasta que coge la velocidad de régimen, puede hacer circular o puede absorber intensidades de hasta 6 veces la intensidad nominal. Es decir, si tengo un motor que en condiciones nominales la placa me dice que consume 10 amperios, cuando yo lo conecto, en el arranque, puedo tener 60 o 70 incluso, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, los 60 los voy a tener durante a lo mejor menos de un segundo. Esa corriente se va reduciendo y cuando el motor esté a la velocidad de funcionamiento nominal, la corriente serán los 10 amperios.
Debe de ser muy aburrido lo que estoy contando hoy, porque solo me están atendiendo el cuadro. Los maleducados de siempre, con su tertulia, en cuanto empiezo a hablar otra vez, ya hay uno que se vuelve ya y empieza, como las señoras mayores de los pueblos, a cuchichear con el compañero. Recapitulando. Sobrecargas 1, cortocircuitos 2, defectos de aislamiento 3, sobretensiones 4. Esos son los 4 defectos que están relacionados con 4 protecciones que tengo que tener en instalación. Sobrecarga las 2 primeras y cortocircuito normalmente vamos a utilizar magnetotérmicos o, en el caso del cortocircuito, fusibles. ¿Vale? Para protección contra defectos de aislamiento utilizamos los interruptores diferenciales, aunque en algún caso se pueden utilizar también los magnetotérmicos en determinado tipo de instalación. Y para proteger contra sobretensiones tengo los descargadores de sobretensiones. ¿Vale? Con esas 4 cosas, si las recuerdo, ya tengo todas las protecciones cubiertas de una instalación eléctrica, las 4 más habituales. Luego hay otras medidas que aparecen en el reglamento, que habréis visto en viviendas, que es donde vais desgranando el reglamento con más detalle, que son las características constructivas de la instalación que contribuyen a evitar esos defectos, ¿no? Por ejemplo, para evitar un contacto directo, se aíslan las partes en tensión mediante aislamientos, o se separan las partes activas de las personas, no en las distancias determinadas, cuando tengo los conductores al aire. Bueno, hay toda una serie de medidas que os pone el reglamento encaminadas a conseguir que no haya accidentes, ¿no? Y proteger las instalaciones. Bueno, esto lo he dicho así sin entrar tampoco en mucho detalle porque ya creo que lo habíamos comentado antes de ir, ¿vale? Un breve recordatorio de alguna formulilla. Vale. Recordar que en los cables se producen caídas de tensión por el efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? El efecto Joule es que las resistencias, o me dice que las resistencias, cuando están recorridas por una intensidad de corriente, se calientan. Van a consumir potencia eléctrica y la transforman en calor. Es decir, la resistencia del propio conductor es una resistencia que también, como cualquier resistencia, transforma la energía eléctrica en calor. ¿Vale? De hecho, lo utilizamos en muchos procesos, en muchos electrodomésticos, utilizamos ese efecto Joule. En las calefacciones eléctricas, lo que tengo es una resistencia que se calienta y aprovechamos ese calor, ¿no?, para calentar. ¿Vale? Y que está el día frío aquí, pues no nos vendría mal unos pequeños radiadores así en los pies para estar calentinos. ¿Vale? Y aprovecharíamos ese efecto Joule. Eso que es deseable en un receptor pasa también en los cables. Los cables, cuando están recorridos por corriente, también se calientan. Y como tienen un aislamiento, para protegernos del contacto con los elementos activos, ese aislamiento también se va a calentar. Y entonces hay que tener cuidado que el calentamiento no sea lo suficientemente alto como para que el conductor se estropee, se funda o se vaya deteriorando. Cuando tengo una sobrecarga, el deterioro no es inmediato, se va deteriorando paulatinamente o poco a poco ese conductor. Llegará un momento en el que ese plástico, ese PVC o ese polietileno reticulado, que era bastante flexible, se va a ir endureciendo y va a llegar un momento en el que con un pequeño roce se deshace y el conductor queda al aire. ¿Vale? Ese es el efecto de superar las temperaturas de los cables de manera repetida y prolongada. ¿Qué pasa cuando tengo un cortocircuito? Pues en un cortocircuito es que la corriente es muy grande y la disipación de calor es tal que el cable se puede quemar. ¿Vale? Por eso, los cables que se utilizan hoy en día en instalaciones tienen que ser no propagadores de la llama, no propagadores del incendio. Bueno, esa es una de las razones. La razón también es si se produce un incendio externo al cable, a la instalación eléctrica, intentar que la instalación eléctrica no sea un elemento de propagación del incendio a través del edificio. Imaginaos que los cables ardiesen y fuesen ardiendo, se produce un incendio en el bajo de un edificio o en un local comercial de un edificio y se extendería por todo el edificio inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, pero de manera bastante rápida. Por eso los cables, sus aislamientos se construyen para que solo ardan en el punto donde está la llama, ¿vale?
de tal manera que no transmiten la llama a través del aislamiento. Bueno, el efecto Joule tenemos que tenerlo muy presente cuando hablamos siempre de protecciones. Otro comentario que quería haceros del cortocircuito. Porque es francés, este hombre es el apellido de un hombre francés que fue el que desarrolló esto. Los científicos solían tener el detalle de ponerle su nombre a las cosas que conseguían desarrollar. No eran muy modestos. Entonces, este hombre parece ser que era francés. Y los franceses, pues, lo pronuncian así, creo. Yo francés no sé, pero escrito es Joule. Vale. Una cosa sobre el cortocircuito que tengo ahí dibujado. Cuando tengo un cortocircuito, eléctricamente, el circuito que tengo es algo como eso que tenemos dibujado ahí. Dos resistencias, imaginaos un cortocircuito monofásico, ¿vale? Tendría la alimentación a la izquierda, la resistencia del conductor de ida por un lado y la resistencia del conductor de vuelta por otro. Si aplicamos la ley de Ohm en ese circuito, ese es un circuito serie, ¿no? Un circuito serie, las resistencias se suman. Teniendo en cuenta que los conductores sean de la misma sección, podemos decir que la resistencia total es 2 veces la resistencia de uno de los conductores, ¿vale? Porque tengo 2. La intensidad de cortocircuito va a quedar determinada según la ley de Ohm por esa fórmula. La tensión partido de 2 veces la resistencia del conductor. Si hacéis cálculos, como los que hacéis en electrotecnia, cogéis, por ejemplo, no sé, 1 metro de conductor de cobre de 0,017 de resistividad, de 1 milímetro cuadrado de sección, la resistencia que va a tener es 0,017, ¿vale? La cuenta es sección igual resistividad por longitud partido de sección. Si pongo 1 y 1 en longitud y sección, me queda 0,017. Es decir, 1 metro de este cable rojo o de este cable azul, que es de 1 milímetro cuadrado de sección, si cojo, será 1 metro esto más o menos. La resistencia interna que tiene este tramo que tengo entre las manos, 0,017 más o menos, ohmios, ¿vale? Que tengo una instalación, un cable de 100 metros, 0,017 multiplicado por 100, es decir, 1,7 ohmios, ¿no? Vamos a hacer una cuenta rápida. 230 voltios de cortocircuito. A ver si encuentro la calculadora aquí. 230 voltios de cortocircuito, de tensión en el cortocircuito, dividido entre 1,7, serían 100 metros de conductor de cobre de 1 milímetro cuadrado de sección. Me da 135 amperios. A ver si lo he hecho bien. 0,017 por 100. Vale, 1,7. Y ahora, 230 entre 1,7. ¿Vale? 135 amperios. Ya tengo una corriente que me puede destrozar completamente el cable. Si me voy a secciones de conductor más grande, el problema es aún mayor, ¿vale? No es normal tener 50 metros de un cable tan fino en una instalación. Imaginaos que tenemos, no sé, 50 metros de cable de 2,5, 0,017, multiplicado por 50 metros y dividido entre 2,5 de sección. A ver si hice bien la cuenta. ...0,017 por 50 entre 2,5. Me sale 0,34 ohmios. Ahora la corriente sería 230 entre 0,34. Ya estoy en 676 amperios. A medida que los cables tienen una sección más gruesa y las longitudes son más pequeñas, la situación va empeorando, ¿vale? Hasta llegar a los bornes del transformador, que os decía que podemos llegar a tener hasta valores de 25.000 amperios.
¿vale? Bueno, tenerlo presente. Bueno, ¿qué dispositivos de protección entonces utilizamos? Vamos a ver el interruptor magnetotérmico, que tenemos, ya lo conocéis porque lo tenemos en los tableros, lo estamos utilizando como protección. Vamos a ver los fusibles. El primero me va a proteger contra sobrecargas y cortocircuitos, el segundo, que son los fusibles, normalmente solo contra cortocircuitos. Nosotros lo vamos a utilizar solo para proteger contra cortocircuitos. Luego vamos a ver la protección diferencial para los defectos de aislamiento y luego los descargadores de sobretensiones para las sobretensiones, ¿vale? Vamos a ver esas 4 protecciones. Bueno, en primer lugar, nos enseña los fusibles. ¿Qué es un fusible? Bueno, un fusible físicamente es un cilindro como esos que os muestra ahí la foto del libro, ¿vale? Es un cilindro normalmente de material cerámico que tiene 2 casquillos metálicos en los extremos. Si mido con el polímetro en extremos de un fusible, me tiene que dar siempre continuidad. Dentro lo que tiene es un hilo de material conductor que me une los 2 casquillos. Ese hilo está diseñado para que con determinadas corrientes se funda y se rompa, ¿vale? Lo que vamos a intentar con un fusible siempre es que cuando se produce un cortocircuito se funda el elemento conductor que tiene dentro el fusible y por tanto me interrumpa la instalación. Es como si se cortase el cable por dentro, ¿vale? Por calor. Se construye con un metal que tiene un coeficiente de fusión más bajo que el cobre, de tal manera que se va a fundir antes de que el cable se estropee. Lo que se trata es de proteger el cable, ¿vale? Antiguamente eso se hacía con plomo, ¿vale? Cuando utilizamos esa expresión que habremos oído de nuestros padres y nuestros abuelos, de se fundieron los plomos, hace referencia al sistema de fusibles que se utilizaba antiguamente. Lo que se hacía, lo que se utilizaba como fusible era sobre una base de porcelana. Esto tampoco os interesará, claro. Cada vez que saltaba que había que cambiarlo. Sí. Os lo voy a dibujar para que veáis cómo era. Era algo así, era una base de porcelana rectangular, ¿vale? Aquí tenía 2 soportes. A ver si me sale, porque el 3D, así improvisado a veces, así, ¿vale? La base era rectangular. Aquí tenía 2 tornillos, ¿vale? Y lo que se ponía aquí en medio era el hilo de cobre, de plomo, perdón. Se ponía ahí en medio un hilo de plomo. Esto encajaba sobre una base, bueno, aquí tenía un recubrimiento metálico, pero atender por favor a esto. Aquí tenía unas chapinas que eran las que hacían contacto con la base, ¿vale? Y esto se encajaba aquí en una base como las bases de los fusibles, rectangular, ¿vale? Donde aquí tenía como una pequeña mordaza y otra mordaza aquí, ¿vale? Y esto encajaba justo aquí encima, ¿vale? Se cogía y se encajaba encima, de tal manera que aquí era donde llegaban los cables. Aquí llegaba un cable y aquí llegaba otro cable que estaba conectado con esas pletinas, con esa mordaza donde encajaba el fusible. Vale, pues esto era de plomo, por eso se llaman los plomos, ¿vale? Según el diámetro de hilo de plomo que utilizases, fundía para una determinada corriente. Más o menos estaba... Diego, siéntate por favor ahí en la mesa de Diego, en el extremo. Miguel, siéntate por favor en la mesa donde está Alex, en el extremo.
vuelve para tu mesa, ponte detrás de Serif. Ahí, pero en el extremo de la mesa, en esa mesa. Venga, y por favor hacerlo rápido que quiero continuar. La expresión se fundieron los plomos entonces viene de ahí. Viene de ese hilo de plomo que se fundía. Eso no deja de ser un fusible. ¿Vale? Hoy en día ya no se utilizan en ese formato, sino que se utiliza lo mismo, pero dentro de ese cilindro cerámico con los dos casquillos en los extremos. ¿Vale? Hay más formatos, pero ese es el más típico para las instalaciones industriales, por ejemplo. ¿Vale? Luego se utilizan otros en viviendas, en la caja general de protección, hay varios formatos, pero básicamente es eso. Yo esto me acuerdo de pequeño de bajar con mi abuelo a cambiarlos. Como no teníamos el plomo, pues cogías un cable de cobre, le cortabas unas cuantas hebras de las que vienen dentro del cable y más o menos ya tenías calculado cuántas tenías que poner para que fundiese antes que el cable, pero que no te fundiese muy rápido, no te fundiese con corrientes más pequeñas. Mi abuelo lo tenía calculado, yo iba ahí y hacía lo que me decía, pero él ya sabía más o menos que poniendo 3 o 4 la cosa iba bien, ¿vale? Y había que bajar hasta la centralización, eso estaba abajo donde llegaba la cometida del edificio. Las instalaciones eran un poco diferentes de aquella. No, eran muy diferentes. Venga, y ahí tenéis el formato que tienen hoy en día. ¿Vale? Ese es uno, esos son los de tipo cilíndrico. Luego tenéis este formato que aparece aquí, que estos se llaman los de tipo NH. Estos lo que tienen son, en vez de los casquillos en forma también cilíndrica, los cuchillos son como dos pletinas que encajan en las mordazas de la base. ¿Vale? Esa que tenéis ahí. Ese es el típico formato de fusible que tenéis en la caja general de protección de los edificios. Esa caja que está en los portales por donde llega la cometida. Los fusibles son de ese tipo. Lo que pasa es que vienen ya montados en una base plástica, de tal manera que cuando los abro a la vez los 3 fusibles, más la conexión del neutro. ¿Vale? Pero suelen ser de ese formato de ahí, los de tipo NH. La simbología. Bueno, veis que es el símbolo como el que se utiliza para una resistencia, pero la línea se continúa por el interior. ¿Vale? Es un rectángulo con la línea del conductor que pasa por dentro. La numeración, la que tienen habitualmente los elementos de fuerza, que va a ser un poco diferente a los elementos de mando, ¿vale? Aquí hay un error, esta está mal numerada, ¿vale? Ojo con esta de aquí, porque está mal numerada. La que pone fusible tripolar, se numeran todas igual en fuerza, fijaros como está la primera. El conductor de entrada del primer fusible, 1. El borne de salida, 2. El segundo fusible sería, o la segunda fase sería 3 la entrada, 4 la salida. Y el tercero 5 la entrada, 6 la salida. Es decir, los impares me quedan arriba y los pares me quedan abajo. Un único número para cada borne. 1, 2 el primero, 3, 4 el segundo, 5, 6 el tercero. Por eso os digo que el fusible tripolar está mal numerado, este símbolo que tenéis aquí. El que está bien numerado es la base con seccionador que tenéis abajo del todo. ¿Veis? 1, 2 el primero, 3, 4 el segundo, 5, 6 el tercero. ¿Vale? Normalmente en esas bases entro por arriba y salgo por abajo. Las bases van a tener una pinta muy similar. Había estos días una por aquí. Bueno, ya la debieron de llevar. La pinta que tienen por fuera es como un automático. 3 tornillos por arriba, 3 tornillos por abajo y una maneta que te abre los fusibles a la vez. En el caso, por ejemplo, de una trifásica, como hay representada ahí. ¿Vale? Características de los fusibles. Bueno, ahí os pone el libro también una foto donde os muestra la información que aparece impresa sobre el casquillo del fusible. Tenéis el calibre, que es lo que llama intensidad nominal. Izan, siéntate por favor detrás de Jorge.
Tenéis, en el caso de la foto del libro, 50 amperios, ¿vale? Y justo debajo tenéis la tensión máxima de utilización. En este caso, el que aparece en la foto del libro, 690 voltios. AC, que quiere decir corriente alterna, ¿no? Aparecen, normalmente las siglas de corriente alterna y continuos aparecen siempre en inglés. Luego, la marca en este caso del fabricante, que es de Siemens. El país en el que está fabricado. Y luego por la parte de atrás la norma IEC que cumple y el tipo de fusible. En este caso es un fusible de tipo AR. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué significan esas letras del tipo de fusible. ¿Vale? Bueno, características entonces que hay que tener en cuenta. Intensidad nominal, tensión, poder de corte, máxima valor de corriente de cortocircuito que puedo cortar sin que se produzcan, sin que los daños del cortocircuito se transfieran al exterior, ¿vale? Alguien dirá, vale, si corta un cortocircuito de 1000 amperios, uno de 25.000 lo va a cortar con mayor razón, ¿no? Sí, pero probablemente reviente su carcasa y reviente el cuadro eléctrico en el que está, ¿vale? Es decir, va a salir material proyectado al exterior, se va a explotar, va a reventar. Entonces, el poder de corte en un fusible se refiere a que sea capaz de detener el cortocircuito sin que haya ninguna proyección de material al exterior y el fusible mecánicamente conserve todas sus características, es decir, que no se destruya, solamente se destruya el filamento, ¿vale? Eso se refiere al poder de corte de un fusible. Luego el indicador en el extremo, aquí en la parte de arriba, no sé si lo veis en la foto, que tiene un circulín. Los hay que cuando funden sale, por la propia fuerza de fusión del elemento interno, sale un pequeño pestillo hacia arriba que lo puedo utilizar, viene coloreado en rojo y utiliza para señalizar. Por ejemplo, los que hay en las bases de las centralizaciones de contadores, la rosca que cierra el fusible tiene una ventanita y por ahí se ve ese indicador de color rojo cuando se funde. Es decir, que visualmente, si se funde un fusible ya lo ves. También se utilizan a veces para accionar, en algunas bases, para accionar contactos de apertura para el circuito de mando, ¿vale? Con ese propio pestillo puedes accionar un mecanismo que te abra unos contactos. Y el tipo, bueno, nos lo pone, hay más letras, pero el libro nos lo simplifica a estas, que son las más usuales. Tiene dos letras, la primera minúscula y la segunda mayúscula. La primera, dos opciones, las más usuales. G para fusibles de distribución y A para fusibles de acompañamiento, ¿vale? Que acompañan a otro dispositivo de protección. Y la segunda letra, G, uso general, L, protección de líneas eléctricas, M, protección de motores y R, fusibles de actuación rápida, ¿vale? Utilización de cada uno. Los de tipo G y tipo L son los que se utilizan, por ejemplo, en la caja general de protección de un edificio, ¿vale? Cuando la caja general de protección la llamamos la GL no es el nombre de la caja, es el nombre de los fusibles que utilizan la caja, son fusibles de tipo GL, es decir, fusibles de distribución para protección de líneas eléctricas. Lo que están protegiendo es la línea general de alimentación del edificio, ¿vale? El tramo que va de la caja general de protección a la centralización de contadores. Por eso se llaman GL, pues son del tipo GL. Luego tenemos los de tipo M que se utilizan habitualmente para proteger motores, que son los que utilizaríamos en instalaciones de tipo industrial, sobre todo en el circuito de fuerzas. Vamos a utilizar fusibles de tipo AM, de acompañamiento, porque van a ir con protecciones térmicas, por tanto solo van a proteger contra cortocircuitos y para protección en este caso de motores. Y luego los de tipo R, esos los vais a ver mucho en instalaciones solares, fotovoltaicas. Son fusibles rápidos. Todo lo que sea proteger algo que sea electrónico, necesita un fusible que tenga una velocidad de actuación muy rápida, porque la electrónica se quema muy rápidamente. Se utilizan los de tipo R. El que se dedique a paneles solares o haya tocado algo de paneles solares, seguramente se habrá topado con fusibles de ese tipo, de tipo R, ¿vale? Para nosotros, los más usuales, los de tipo AM, ¿vale? Y los de tipo GL. Esos dos tipos son los que más van a aparecer en las instalaciones que vemos en nuestro módulo. Los de tipo M tienen una característica que es que cuando yo arranco un motor y aparecen esos 6 veces la intensidad nominal, el fusible no se funde, no corta.
¿vale? Si yo pongo un fusible de tipo GL protegiendo un motor, lo más probable es que cuando arranque el motor el fusible ya se funda con el propio arranque, ¿vale? Por eso se utiliza ese tipo de fusible. Desde el punto de vista constructivo, de las formas que tienen, ahí os pone también los tres más típicos, estos son los tres más usuales. Fusibles de tipo cilíndrico, los que habitualmente vamos a utilizar para los motores, que se montan sobre bases que tienen una forma muy similar a un magnetotérmico, ¿vale? Paso de 18 milímetros, montado sobre carril DIN, etc. Los de cuchillas NH, os decía, estos en protecciones de mayor calibre se suelen utilizar mucho, como en las cajas generales de protección. Fijaros que tienen delante, bueno, no sé si se ve muy bien, pero tienen como dos ganchos, como dos salientes de lo que son las tapas. Eso es para poder enganchar una maneta y tirar de ellos, para poder sacarlos, ¿vale? Sería por donde la maneta esta que hoy en día tiene para sacarlos todos, engancha los fusibles, los engancha por las bases metálicas de los extremos. Y luego tengo los de tipo Diacet, que estos los vais a ver sobre todo en los embarrados de las centralizaciones de contadores. Se utilizan los de este tipo. Estos son los que salen por la parte de delante el percutor con un indicador de color rojo cuando se funden, ¿vale? Y se ve a través del propio casquillo. ¿Vale? Cilíndrico, de cuchillas NH o de tipo Diacet. En el test que ponemos de este tema siempre hay una pregunta que os pongo en la foto y tenéis que decir el tipo, por lo menos saber identificarlos, ¿vale? Bueno, para extraer fusibles se utiliza una maneta como esa, se utilizaba más bien antiguamente, ¿vale? Hoy en día os digo que las GLs, las cajas generales de protección, suelen venir con una maneta ya incorporada de plástico, de material aislante, que me abre los fusibles y el cilindro del neutro al mismo tiempo, o la cuchilla del neutro al mismo tiempo, ¿vale? Para hacer lo que llamábamos, que un día lo comentamos y lo comentáis seguro con Ricardo, el corte unipolar simultáneo, ¿vale? Si yo saco los fusibles uno a uno de una caja general de protección, lo que tengo que hacer es, según el reglamento, sacar primero las fases, una fase, luego la segunda, luego la tercera y por último desconecto el neutro, siempre el neutro es el último. A la hora de conectar, justo al revés, conectaría primero el neutro y luego pondría los tres fusibles de las fases, ¿vale? Hoy en día, ya os digo, las bases vienen preparadas para hacerlo todo a la vez y que no sea necesario ese protocolo de actuación. Recordad que el reglamento os dice, y creo que lo dice además en dos sitios distintos, el neutro nunca puede ser interrumpido y si se interrumpe me da dos excepciones o dos maneras de hacerlo. Corte unipolar simultáneo, es decir, abrir las fases del neutro a la vez, o bien desconectar o abrir primero las fases y por último el neutro. Y a la hora de desconectar, al revés, primero conecto el neutro y luego conecto las fases. ¿Vale? Eso recordarlo, que también es un principio de electricidad que hay que tener en cuenta. Según cómo sean los receptores que yo tenga, si no lo hago de esa manera, puedo incluso dañar los receptores. Al quitarles el neutro, teniendo tensión de fase, pueden aparecer tensiones más elevadas de la tensión nominal. Y hay receptores que se pueden dañar. ¿Vale? Y venga, la última protección que vamos a ver hoy de aquí. Los magnetotérmicos. Estos estáis cansados ya de verlos porque lo tenéis todos en el tablero. La pinta que tiene, ya lo veis, ¿no? Más anchos según el número de polos que tiene. Cada uno de los módulos que se van acoplando para construir el magnetotérmico es lo que se llaman polos, ¿vale? El monopolar o unipolar es el que tiene un único polo, el de aquí. Estos en vivienda, por ejemplo, pues ya no se utilizan porque el reglamento nos obliga a utilizarlos bipolares, ¿no? Que me corten la fase y me corten el neutro al mismo tiempo. Luego tengo los bipolares, que son los que normalmente se utilizan en monofásica para fase y neutro. Los tripolares, que se pueden utilizar con cargas trifásicas que no tengan neutro. Y los tetrapolares para cargas trifásicas con neutro. Y en los tableros, si os fijasteis, tenemos uno de tipo bipolar, que en realidad solo está protegida la fase, el neutro tiene un contacto que va con la fase, que es lo más habitual, y luego tenemos otro de tipo tripolar, para el circuito de fuerza para el motor, ¿vale? Como no tenemos fusibles y no es práctico utilizar fusibles, en vez de fusibles ponemos un magnetotérmico tripolar, ¿vale? Aunque en los esquemas, en muchos de ellos que os daré, tenemos dibujados los fusibles.
Luego tetrapolar, que es el típico para circuitos trifásicos, en cuadros de distribución y demás. O como una protección general, ¿no? Vale, una cosa importante a recordar, son de corte omnipolar. Me cortan las fases y el neutro al mismo tiempo. Por eso, con un magneto térmico puedo interrumpir el neutro, porque lo hago bajo una de esas dos condiciones que el reglamento me da, que es que haga un corte omnipolar, fases y neutro al mismo tiempo. ¿Vale? Simbología, esta ya la conocéis porque la hemos utilizado en los esquemas y con el KDSIM. ¿Vale? Y lo tenéis. Se trata de reproducir la simbología para un polo, pues con más polos, ¿no? Aquí os los dibuja sin la raya por el medio, dividiendo los polos, pero se puede poner. De hecho, la norma UNE, yo creo recordar que nos lo dibuja con la raya por el medio. Es decir, es como si yo cogiera, copiara y pegara el dibujo de cada polo, reproduciéndolo uno junto al otro. La parte que aparece esa línea, la parte de arriba, me representa la parte térmica, y esa I latina con el símbolo de mayor que me representa la parte magnética. ¿Vale? Relé térmico en la parte de arriba, relé magnético en la parte de abajo. El identificador, la letra Q. ¿Vale? Según la norma, la última que salió, la norma N. Bueno, aquí tenéis las partes señalado en el libro de qué significa cada una de ellas. La numeración. La misma que tenemos para los elementos de fuerza, es decir, los impares por arriba y los pares por abajo. El primer polo 1, 2, el segundo 3, 4, el siguiente 5, 6. ¿Vale? Y aquí el neutro nos lo pone con NN. Lo vais a ver en otros, sobre todo si son de tipo industrial, como 7, 8. ¿Vale? 5, 6 y luego la numeración sería 7, 8. ¿Vale? ¿Qué características tienen? Pues muy parecidas a las de los fusibles. Bueno, en este caso añadimos el número de polos, la intensidad nominal, igual que en los fusibles, el poder de corte, que es la mayor intensidad de cortocircuito que son capaces de cortar en condiciones de seguridad, sin que se produzcan proyecciones de material fundido al exterior. Aquí en poder de corte normalmente se habla de dos, se habla de uno que es el que se llama poder de corte último, que es el que destruiría el propio automático, ¿vale? Si yo lo llevo al poder de corte último en automático, puede que con un cortocircuito ya el automático quede fuera de combate, igual que un fusible. Mientras que luego tengo el poder de corte normal, que es el que me permite al menos hacer dos maniobras de disparo por cortocircuito y rearmar. Y la instalación sigue funcionando, el automático sigue funcionando. Normalmente, esos dos poderes de corte o el poder de corte último se suele emplear solo, aunque no es muy habitual, en industria. ¿Vale? En una instalación doméstica no se puede utilizar un automático hasta su poder de corte último. Tengo que quedarme en el primero, en el más bajo. ¿Por qué? Pues porque si sucede por lo que sea en una vivienda en cortocircuito, no le vas a hacer que le quede la instalación inservible, ¿no?, al usuario. Se trata de que pueda rearmarlo y la instalación siga funcionando. Mientras que en una instalación industrial, donde hay personal de mantenimiento, pues bueno, igual no es tan grave si el proceso no es crítico, pues que el personal de mantenimiento tenga que sustituir la protección. Vale. Lo vais a ver ahora porque vamos a ver cómo son las curvas y vais a ver que hay dos normas, ¿vale? Dos normativas. Una sería para la aplicación en vivienda y otra sería para instalaciones industriales. Bueno, la pinta que tiene en el frontal, pues os aparece siempre el tipo de curva, C10, C16, o sea, C es porque es de curva tipo C, ¿vale? La cantidad que aparece a continuación, el 32 en este caso del ejemplo, sería la intensidad nominal, ¿vale? Es la intensidad a partir de la cual va a disparar. Luego os aparece en el frontal normalmente el símbolo, que es un detalle por parte del fabricante, y la tensión también de utilización, si es alterna, si es continua. Hay magnetotérmicos para corriente continua, ¿vale?, que son diferentes de los de corriente alterna. Vienen ya calibrados para poder disparar con valores de corriente continua.
Bien, y ahora es donde vamos a pasar a esa hoja que os repartí ahí, ¿vale? Bueno, esto lo estuvimos viendo, un día lo estuve viendo yo con vosotros, un día que faltaba Ricardo, que tenía las gráficas, si os acordáis, de los magnetotérmicos. Estuvimos haciendo algún ejercicio de eso. Vamos a ver ahora muy rápidamente algún ejemplo de cómo se miran los tiempos de disparo en las curvas, ¿vale? Aunque sé que esto ya lo sabéis, o al menos ya lo viste. Si lo recordáis, pero al menos ya lo viste. Bueno, antes de ponernos con eso, ¿cómo tengo que leer o cómo tengo que interpretar las curvas? Estas hojas que os di están sacadas de un manual de Schneider, ¿vale? Es de todos los manuales que he visto por ahí, junto con uno que hay de Legrand, la información técnica respecto a este tipo de protecciones más concreta y más clara que vais a encontrar por ahí, ¿vale? Porque viene, ya os digo, muy claro la información sobre cómo funcionan esas protecciones. En las curvas, que tienen esa forma que tenéis ahí, ¿vale? Tenéis una parte la que está en color verde. Esa parte es la que decimos que es los límites de disparo del térmico, es la zona térmica de la curva, ¿vale? Y luego la parte de abajo, la parte que está en color rosa, rojo, sería la parte de disparo magnético. Cada una de los límites de disparo está determinado por dos curvas, es decir, es una zona, no es un punto concreto. Las curvas me quieren decir la de más abajo, la que está siempre más abajo. Antes de llegar a esa curva, seguro que no ha disparado, y cuando estoy por encima de la más alta, de la segunda, es seguro que sí ha disparado. La zona del medio es la zona de incertidumbre, es la zona en la que va a saltar, pero puede saltar en cualquier valor dentro de esa zona, ¿vale? Estas curvas son las que da también la normativa, las normas UNE. Los fabricantes al final se ciñen a las curvas, a los márgenes que la norma UNE les da, o la norma EN les da, ¿vale? Ellos ensayan sus protecciones y verifican que efectivamente los tiempos coinciden con esa zona que me marca la normativa. Entonces ellos os proporcionan las curvas que cumplen con esa normativa, ¿no? Con las zonas de disparo. ¿Qué utilidad tienen las curvas? La utilidad la tienen cuando voy poniendo varias protecciones, una debajo de otra o una aguas abajo de otra, para ver cuál de las protecciones salta antes, ¿vale? El reglamento de baja tensión me dice que las instalaciones hay que intentar que sean selectivas. Selectivas quiere decir que siempre salte la protección que está más cerca del defecto, que siempre salte la instalación que está más cerca del defecto, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacéis un corto en el tablero, ¿vale? Habréis visto que salta este cuadro de aquí, y a veces si lo hacéis trifásico, salta el que está al lado de la E3. Eso quiere decir que la protección que tenéis en vuestro tablero, con la protección que tengo en este cuadro de aquí, no es selectiva, no hay selectividad. Si hubiese selectividad, tendría que saltar solo la protección que tenéis en vuestro tablero. Ahí no hay protección, eso es un cuadro de comunicación para el transformador, ahí no hay nada de protección. Por eso ahí no salta nada. Eso se apaga porque hay unos contactores que cuando quito la alimentación se ponen en reposo y oyes el golpe que da con el muelle del contactor cuando se pone en reposo. Pero ahí no hay ninguna protección. Os decía, vuestro automático no es selectivo con el de ahí. Si hubiese selectividad perfecta, saltaría el de vuestro tablero. ¿Por qué no es selectivo? ¿Porque son muy malos y os hemos dado un automático que no funciona? No. Simplemente porque cuando los calibres son muy similares, es imposible que sean selectivos. No se consigue nunca selectividad. Por ejemplo, si tenéis un calibre 10 y un calibre 16, aguas arriba, normalmente nunca son selectivos. Si aguas arriba pongo un 25 y abajo un 10, en la mayor parte de los casos tampoco son selectivos. Empiezan a ser selectivos a partir de 2 escalones por encima. Si pongo uno de 32, probablemente el de 32 con el de 10 de vuestro tablero sí que sea selectivo, ¿vale?
por la propia construcción, la selectividad no se puede conseguir cuando los calibres son muy próximos. ¿Vale? ¿Cómo compruebo yo una instalación si tengo o no tengo selectividad? Pues ahí es donde entran las curvas. Calculo el tiempo de disparo, cuál va a disparar, cuánto va a tardar en disparar, el que está aguas arriba, y calculo el que está aguas abajo. Y entonces, si el de aguas abajo tarda menos, la instalación es selectiva. Si tardan más o menos lo mismo, pues probablemente no sea selectiva. Y si tarda menos el de aguas arriba, pues evidentemente no es selectiva. Vale, ahí la primera hoja que tenéis en las fotocopias os habla de ese concepto de selectividad, que lo tengo marcado por ahí la palabra, os explica eso que estábamos diciendo ahora. ¿Cómo se utilizan las gráficas? Que ya lo sabéis también. Tienen dos ejes, intensidad nominal en el eje horizontal, tiempo en el eje vertical. Lo que hago siempre es, entro por la parte de abajo con la intensidad de cortocircuito que tengo, me voy en vertical hacia arriba y donde corte las curvas, proyecto hacia la izquierda. Y donde corten el eje de tiempos, eso me va a dar el margen de tiempo. ¿Vale? Tan sencillo como eso. El eje horizontal, en vez de venir en amperios, viene en veces que la intensidad de cortocircuito es más grande que el calibre, que la nominal. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque de esa manera una gráfica me sirve para todos los calibres de un mismo modelo de automático. Me vale para el de 10, para el de 16, para el de 25, etc. ¿Vale? Antes de hacer un ejemplo, para que veáis cómo se hace, os recordéis cómo se hace. Los distintos curvas que tengo, los distintos tipos. Bueno, el fabricante me los va desglosando ahí. Me pone las dos normas, la N60898 y la 60947.2. Una es de aplicación para el tema industrial y otra es de aplicación para el tema doméstico. Fijaros que en una, para la primera curva, el margen está entre 3 y 5 veces la intensidad nominal, el umbral del disparo magnético, lo que consideramos ya cortocircuito, ¿no? Queda protegido por el relé magnético, mientras que en la segunda está entre 3,2 y 4,8. En las otras curvas hay mayor diferencia, por ejemplo en la curva tipo C, entre 5 y 10 o entre 7 y 10, ¿vale? Si estamos en el vivienda, siempre la más pequeña. Si estamos en el ámbito industrial, se puede utilizar la más grande, ¿vale? Las curvas B, C, D, M, A están ordenadas de más rápidas a más lentas. Quiere decir que en la curva tipo B la protección magnética salta antes, ¿vale? Salta para valores de corriente más pequeños que la curva tipo C. Y a su vez la curva tipo C salta para valores de corriente más pequeños que la curva tipo D. Vosotros estaréis acostumbrados a ver en los cuadros de vivienda, sobre todo la curva tipo C, que es la más habitual, la que salta entre 5 a 10 veces la intensidad nominal. En una instalación, por ejemplo, de viviendas, en cambio, si pongo persianas motorizadas, pongo la curva tipo T, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el motor de la persiana, igual que cualquier motor, produce una sobrecorriente en el arranque, que puede llegar a ser hasta 6 veces la intensidad nominal, y me puede echar abajo el automático, puede provocar un disparo no deseado. Entonces, ponemos una curva tipo D, que fijaros que el margen es mayor que la curva tipo C. Aquí estamos hablando entre 10 y 14 veces la intensidad nominal, con lo cual 6 veces la intensidad nominal no produce el disparo magnético en el automático, y me vale, ¿de acuerdo? Si utilizo yo un magneto térmico para proteger un motor en una instalación industrial, la curva que voy a utilizar va a ser una curva tipo D también, ¿vale? La D va a ser la que utilizamos con los motores, por esa intensidad o esa sobreintensidad del arranque. Y bueno, luego tengo la curva de tipo MA, que es una protección solo magnética. En este caso no sería un magneto térmico, sino que sería un disyuntor magnético. Solamente tiene la parte del disparo magnético. Se utiliza en combinación con un relé térmico para proteger motores, ¿vale? En instalaciones de tipo industrial. En el símbolo es exactamente igual, pero le quito la parte del térmico, que no la tiene. Y luego tengo para circuitos electrónicos la curva tipo Z, ¿vale? Estos son, fijaros que el margen es más pequeño incluso que la curva tipo B. Saltarían entre 2,4 y 3,6 veces la intensidad nominal. Los equipos electrónicos son mucho más sensibles al cortocircuito y hay que cortar rápido. Y ahí tenéis
Bueno, los ejemplos de las curvas, ¿no?, que me da el fabricante también con las zonas explicadas. Ahí lo tenéis. Esa sería la curva B y la curva C comparadas. Fijaros que la curva C, la parte magnética empieza donde acaba la curva B, ¿vale? La curva B es más rápida o es más sensible en cuanto a cortocircuitos, mientras que la curva C está más hacia la derecha, es menos sensible a cortocircuitos. Y aquí me compara, según la otra normal industrial, las tres, ¿no?, la B, la C y la D. ¿Vale? Los márgenes van encadenados casi también uno detrás de otro. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Con esta de aquí. Vale, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuánto tardará para una intensidad de sobrecarga de, no sé, 20 amperios, un automático de calibre 10 amperios, que tiene una curva del tipo B o una curva de tipo C, por ejemplo? Esa sería la pregunta que vamos a intentar resolver. Venga, ¿os acordáis de cómo hacíamos esto? ¿No os acordáis? Lo primero de todo, el eje horizontal. Veces que la intensidad es mayor que la intensidad nominal. Entonces la primera cuenta que tengo que hacer es, vale, el valor para el eje horizontal sería la intensidad de sobrecarga partido del calibre, ¿no?, o la intensidad nominal. Esto sería 20 dividido entre 10. Es decir, voy a tener una intensidad de 2 veces. ¿Vale? Voy a tener una intensidad de 2 veces. El valor por el que voy a tener que entrar por el eje horizontal es 2. Es el doble de la intensidad nominal, la sobrecarga que yo tengo. ¿Vale? Esto voy a llamarlo de otra manera porque realmente no es una intensidad, es un factor. Vamos a llamarlos SO de sobrecarga. Bueno, la gráfica tiene una pinta rara, ¿no? ¿Qué notáis de raro en esa gráfica? Si alguien nota algo raro. ¿No veis nada raro en esa gráfica? ¿Os parece todo normal? La gráfica no es lineal, ¿no? No es proporcional. Normalmente cuando yo hago una gráfica con unos ejes cartesianos, la distancia que hay entre 0 y el 1, la misma distancia que tengo entre el 1 y el 2, el eje real es un eje completamente proporcional, ¿no? La distancia entre dos números es proporcional a la cantidad que tengo. Aquí no, porque están hechas estas gráficas con una escala que se llama logarítmica, ¿vale? Entonces no hay proporcionalidad. ¿Qué problema tiene eso? Que bueno, las zonas que quedan entre dos líneas verticales, salvo que tenga una regla logarítmica, no voy a poder saber qué valores hay intermedios. Entonces, la gráfica se mira por aproximación. Me voy al punto más cercano o al más desfavorable normalmente. Por ejemplo, si me sale que tengo una sobrecarga de 2,5, yo voy a mirar el 3. ¿Por qué? Porque siempre es mucho peor tener una sobrecarga más grande que no más pequeña, ¿no? Me voy a mayores por el tema de ir siempre al caso más desfavorable. En este caso me coincide con una de las líneas de la gráfica. Y alguien dirá, vale, ¿cuáles son esas líneas? ¿O dónde las tengo? El 2 estaría aquí, este sería el 2. La siguiente línea que tengo vertical es el 3. Este sería el 4. Este sería el 5.
este sería el 6, el 7, el 8, el 9 y aquí ya tendría el 10, ¿vale? Que estaría aquí, ¿vale? Cada una de las líneas verticales va de uno en uno, ¿de acuerdo? Luego, si la escala se prolonga, la siguiente línea después de la del 10 sería la del 20, luego irían decenas, 20, 30, 40, 50, al llegar al 100 luego irían centenas, 200, 300, las escalas logarítmicas son así. ¿Por qué se usan escalas logarítmicas? Normalmente en gráficas que si las represento de manera proporcional me iba a salir una gráfica muy alargada, no iba a poder hacerlo cómodamente, ¿vale? Me va a quedar una gráfica muy rara. Entonces se suele hacer así para poder hacerlo de manera más compacta. Bueno, ya sé dónde tengo el 2, que es el valor que yo tengo que buscar, este valor aquí de sobrecarga. Bueno, pues subimos por el 2. Vamos a poner aquí una regla para hacerlo. Lo que haríamos en la gráfica sería poner la regla en vertical. Me vendría aquí al 2. Y trazamos aquí una línea a ver a dónde corta. En vertical. Tracé una línea ahí del 2. ¿Dónde corta? Vamos a ver más o menos. En 2 puntos, ¿no? Como tengo un margen. Corta por un lado aquí. Y por otro lado, más o menos aquí, en esta. Tiro una vertical hacia arriba del 2 y donde corte la curva trazo 2 horizontales hacia la izquierda. Fijaros, la primera, la de abajo, me queda entre 2 líneas, lo cual no me lo pone muy fácil, ¿vale? Yo aquí en este caso me voy siempre al siguiente valor por abajo, diría que sería esta de aquí, sería 10. 10. Y en el caso de arriba, como me coincide justo con una, sería la de, estos serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entre 10 y 80. En este caso estamos ya en segundos, ¿no? La gráfica está en segundos, llega hasta 3600 segundos. Esta parte son segundos. Esto sería un segundo y por aquí sería ya por debajo del segundo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuánto tarda en disparar con la sobrecarga de 20 amperios el automático de curva tipo C? ¿Cómo que 8? ¿Dónde veis 8 ahí? Entre 10 y 80, eso es correcto. Tardaría entre 10 y 80 segundos, ¿vale? Puedo poner, si quiero ser un poco más fino, pues 10 menor que t menor o igual que 80, ¿vale? Pero bueno, podéis escribir con letra entre 10 y 80 segundos. Y os pregunto yo, ¿y si es una curva tipo B? ¿Y si es una curva tipo B o una curva tipo D? ¿Cuánto tarda? Lo mismo, muy bien, porque no llega a la parte magnética. La diferencia entre las curvas es solamente la parte magnética. La parte térmica es exactamente igual en la curva tipo B, la C y la D. ¿Vale? Por eso, como estamos en la zona térmica, tarda lo mismo sea curva tipo B, curva tipo C o curva tipo D. ¿Vale? La parte térmica es común. Lo que tiene internamente el magneto térmico es un bimetal que cuando se calienta tiene 2 metales pegados con diferente coeficiente de dilatación, se dobla un poco y al doblarse da un pequeño pestillo con un muelle que tiene dentro el automático y me abren los contactos. Por fuera vería que la tecla, ¿no?, se mueve exactamente igual con ese mecanismo. Vale.
Venga, os voy a poner uno para que hagáis vosotros. Tenemos ahí las curvas en el papel, vamos a intentar hacer uno. Con esta de aquí, por ejemplo. O no sé, con esta. ¿Vale? El DPN. Sí, creo que sí. Sí, el que tenéis con este de aquí. Venga, vamos a hacer entonces. Venga, hay que sacar papel y hay que hacerlo. ¿Cuánto tiempo tarda en disparar? Un DPN, curva tipo C. En los siguientes casos. Bueno, y vamos a poner también el calibre. Bueno, esos tres casos. Tengo un DPN, curva tipo C, de calibre 25 amperios. Y quiero saber cuánto tiempo tarda en disparar para una intensidad de sobrecarga de 125 amperios, una intensidad de sobrecarga de 200 amperios y una intensidad de sobrecarga de 2000 amperios. Tienes que dividir la sobrecarga entre el calibre. 125 entre 25. El valor de sobrecarga entre el calibre. Venga, un minutín para que intentéis hacer el primero. Vamos a ir haciendo uno a uno. ¿Cómo se lo prestan los De las gráficas que tienes es esta de aquí. Desde el 1, la siguiente raya es el 2, la siguiente el 3, la siguiente el 4.
porque no es proporcional. Sí, pero los números no van como 1, 2, 3, 4, 5. Claro, porque el límite, el 14 es esta raya de aquí, el límite de la curva tipo D. Ah, es como, vale, Realmente la raya, la siguiente sería la del 20, que es el límite ya de la gráfica. Vale. Venga, ¿de cuánto es la sobrecarga en este caso? ¿Cuántas veces es mayor la sobrecarga que la intensidad nominal? ¿Seguro? ¿Diviste 125 entre 25? 5, ¿no? El valor que tengo que mirar en la horizontal en este caso es 5, porque la sobrecarga, la intensidad de sobrecarga es 5 veces mayor que la intensidad nominal, o lo que llamamos el calibre, ¿no?, de la protección. Tengo una protección de 25, una sobrecarga de 125 amperios es 5 veces más. Bueno, iríamos a la gráfica. Decíamos que era el dPn, que es esta gráfica de aquí. Curva tipo C, 5 veces, ¿no? Este es el 1, 2, 3, 4 y 5 es esta de aquí. Bueno, pues ahí vamos a tirar la línea. Justo ahí. Y ahora donde corte la gráfica, en horizontal nos vamos a la izquierda. Una estaría más o menos por aquí y la otra estaría más o menos coincidiendo con el 9, yo creo. Esto, como veis, es una cosa muy aproximada. Esto no tiene precisión ninguna. Es una cosa para orientativamente tener una idea más que nada del margen. Para este primer caso, para 5, que es el caso que estamos viendo aquí, si me acerco al eje voy a ver que estoy ligeramente por encima del 1, lo cual me garantiza que antes de 1 seguro que no va a saltar, y por aquí arriba me coincide con el 9. Podría decir entonces que el tiempo estaría entre 1 y 9 segundos, más o menos. Entre 1 y 9 segundos. Pues nada, aquí pondríamos que para este caso el tiempo está entre 1 y 9 segundos, ¿vale? Sería la solución para el primer supuesto. Venga, un minutín para que intentéis hacer lo mismo con el segundo. Ahora con sobrecarga de 200 amperios. 2000 entre 25. 200 entre 25 es a 8. 2000 será 80. Venga, lo primero entonces, ¿de cuánto es la sobrecarga? 8, ¿no? Sobrecarga, que sería igual
a 200 dividido entre 25 me sale 8. Es decir, el valor por el cual tengo que mirar es 8. Me voy a la gráfica, como antes. Si aquí tenía el 5, aquí tengo el 6, aquí tengo el 7 y aquí tengo el 8. Vale, ahora estoy justo en medio de la zona del disparo magnético. Estoy en esa zona de incertidumbre donde empieza a actuar la parte magnética, pero no tengo la seguridad de que entre la parte magnética. Aquí, cuando coincido en esa zona, realmente es mucho más fácil porque solo tengo que ver el límite superior. El inferior ya lo tengo, que va a ser el origen del eje. Es aquí el 5. Es que me acaba de preguntar una cosa sobre la anterior. La anterior está rayada aquí, es la del 5. Que es 1, 2. Esta es 1, 2, 3, 4 y esta de aquí es la del 5. Ahora estaríamos en 6, 7 y 8, que sería esta de aquí. ¿Vale? Trazamos la línea hacia arriba. Y fijaros que en la parte de abajo estoy en el eje, tal cual. Es decir, estoy en la velocidad más rápida de actuación, que sería el propio eje, que es 0,01 segundos. El margen inferior estaría aquí. Sería el 0,01 segundos. ¿Dónde está el margen superior? Bueno, vamos a trazar la línea, que además coincide con una de las líneas que tenemos ahí. Coincide con esta, más o menos. Esta línea sería 1, 2, 3, 4 y esta sería el 5. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo ahí el margen. Entre 0,01 y 5 segundos. Pero es esta, mira dónde llega el límite. Es esta de aquí. Ya, pero la de abajo, la del 1. Esa es la que está debajo. No te entiendo. Coño, la línea está entre 1 y 5 dices, pero yo no puse la línea del 1, puse la de abajo. La línea de abajo. Me estás hablando de este supuesto del anterior. De este. En este la línea coincide con la de 5 exactamente. Aquí no hay... Digo la otra parte. La otra parte coincide con el eje, que es 0,01. El 1 se refiere al eje horizontal. 1, 10, 14 son valores de eje horizontal. Los valores del eje vertical empiezan 0,01, el siguiente sería 0,1, 1, es este valor de aquí. Aquí el margen sería entre 0,01 y 5 segundos. Coincide justo en la zona de incertidumbre del disparo magnético. Aquí podría ser que disparase la parte magnética o la parte térmica, ¿vale? Cualquiera de las dos, o cualquier valor intermedio. Bueno, vamos a poner aquí el resultado. Para este entonces decíamos entre 0,1 0,01 y 5 segundos, ¿no? Vale. Venga, decidme vosotros el último. 80
El último, este es el más fácil. Sobrecarga, en este caso serían 2000 entre 25, que es 10 veces más que el anterior, ¿no? Serían 80. Me voy a la gráfica. La gráfica me llega hasta 20. Este valor de aquí, límite del eje, son 20. Es decir, 80 me quedaría para allá. Vale, por encima de 10 en la curva tipo C, ¿cuál va a ser el tiempo? Si estoy por encima de 10, es decir, de 10 hacia allá, ¿cuánto va a ser el tiempo? El más pequeño, ¿no? El mínimo del eje, muy bien. Serían 0,01. Todo lo que esté o todo lo que supere el valor máximo del margen de disparo magnético va a ser siempre 0,01. Como estoy en 80, que es bastante más que 10, el resultado sería lo que apuntaba Izan ya desde un principio, 0,01. La solución aquí sería responder que tarda 0,01 segundos. ¿Vale? O menos. Realmente el tiempo, como mucho, va a llegar a 0,01 segundos. ¿Vale? Bueno, esto lo habéis hecho con Ricardo. Lo recordamos ahora otra vez, para que en un momento dado sepáis mirar una curva, saber comparar dos, si uno salta más rápido o salta más lento que otro. ¿Vale? Venga, preguntas sobre esto. Preguntas. En el 2 no se ve qué hacer. Había puesto 5 porque Aquí en el segundo ejemplo me sale 8, que era el que habíamos puesto aquí en color fucsia o rosa. Me coincide en la zona del medio, la curva tipo C. Como está en el medio, la parte de abajo o el eje me marca, igual que cuando me paso de 10, el umbral más bajo. Si está dentro de lo que es la zona vertical, el mínimo va a ser siempre el 0,01 y el máximo donde corte la parte de arriba. Esa es una zona donde te puede saltar cualquiera de las dos, ¿vale? Entonces, como puede saltar o la parte magnética o la parte térmica, en este caso, o te saltan 0,01 o en menos de 5. Tienes todo ese margen en el cual seguro que saltaba, seguro que dispara. Margen en este caso muy amplio, claro. Recordar que las dos gráficas me marcan una zona. Yo no tengo la seguridad de un tiempo concreto, sino que es un margen siempre. Bueno, ¿sabemos entonces mirar las curvas? Esto lo pregunto en el examen. Pongo la gráfica y os hago una pregunta de test con 4 opciones. La semana que viene lo vamos a hacer. El martes. Pero os digo que esto lo voy a preguntar, entonces hay que saber hacerlo. Si tenéis dudas, es el momento de aclararlo. Martes que viene. Es decir, mañana no, sino el martes que viene. No son exactas, no, es una cosa, ya os dije lo primero de todo, que para buscar en estas curvas es algo muy aproximado, muy por encima. Porque además, cuando imprimimos gráficas de esta manera, aparte que la escala es logarítmica, el propio grosor de la línea con el cual imprimo
me puede llevar a veces a dudas, ¿no? Como están muy juntas, sobre todo en esta zona de aquí donde estábamos ahora. Fijaros el grosor que tiene aquí la línea y el grosor de las otras. Aquí puedo decir que corta con esta, pero si digo que corta con la otra, igual tampoco hay tanta diferencia. Entonces, es algo aproximado. En el examen, cuando lo pregunto, las opciones son suficientemente dispares para que no jugar con la duda, para que esté claro. Venga, vamos entonces a pasar a lo siguiente que traíamos para hoy. Bueno, vamos a empezar a ver el enunciado. La parte térmica se ve bastante afectada por las condiciones que tengo en los cuadros, ¿vale? Para un cuadro de una vivienda suele ser un valor bastante adecuado de referencia. Es muy raro superar esa temperatura, ¿vale? Si lo instaláis en Sevilla o en Córdoba y estoy en pleno principio de agosto, finales de julio, con una ola de calor, pues el disparo del térmico va a ser más rápido, porque voy a estar por encima de esa temperatura. Pero para todo el resto de condiciones suele ser una buena referencia. En cuadros industriales, si viésemos las curvas de un disyuntor de tipo industrial, me suelen dar 3 curvas térmicas o 3 márgenes distintos. Uno para condiciones de 20 grados, me dan otra curva distinta cuando el motor, por ejemplo, si es una protección térmica de un motor, lleva funcionando en régimen permanente durante más de una hora. Y luego me dan otra tercera curva, me parece que cuando funciona a 2 fases. La temperatura influye, sería la respuesta. Pero en las condiciones que habitualmente vamos a manejar estos automáticos, no hay gran diferencia respecto a los 30, ¿vale? Que la temperatura ambiente es mucho más fría, bueno, va a tardar un poco más en saltar. Que la temperatura ambiente es más caliente, los tiempos se van a cortar en la parte térmica, ¿vale? Recordad siempre que ahí se acortaría. Gracias. Bueno, pasamos entonces a este ejercicio. Vamos en este ratín, antes de salir al recreo, a ver de qué trata, ¿vale? Y luego ya empezamos a desgranarlo un poquito. Bueno, aquí lo que se trata es ya de empezar a diseñar algo un poquito más complejo, ¿vale? Como es algo un poco más complejo, tenemos que ir haciendo el problema poco a poco, por partes. Hay que dividir el funcionamiento en sus diferentes partes y vais a ver, o vamos a intentar ver, que por partes el problema es bastante sencillo, no es muy complicado, ¿vale? Claro, miro la instalación y miro el montón de cosas que hay ahí y puedo empezar a pensar ya que es inviable, ¿no?, hacer ese problema. Pero bueno, vamos a ver que sí que se puede hacer. Ya veréis que se puede hacer. Bueno, el ejercicio es una instalación que tiene una tolva. Imaginaos la típica tolva, pues para graneles sólidos, ¿no? Arena, cemento, cereales, cualquier tipo de material que sea sólido y que sea fino, ¿no? Que se pueda almacenar en una tolva. Y una zona donde voy a ir llenando camiones desde la tolva. ¿Vale? La tolva está elevada, hay un paso donde se sitúa el camión y yo desde la tolva mismo, habiendo una compuerta, lleno el camión. El camión, lógicamente, tiene que estar acorde, en este caso, a la tolva que yo tenga ahí, a la capacidad, al volumen de material que cabe en la tolva. Esto sería una parte del problema: la tolva, el camión y la compuerta, ¿vale? Fijaros que el camión tiene un lazo que detecta cuando hay un camión, porque va a haber una limitación en el enunciado, que es que si no hay un camión no me va a dejar abrir la compuerta. Para evitar que yo abra la compuerta por error y me caiga todo el material,
me quede todo desparramado. Entonces, si no hay un camión debajo, no va a haber apertura de compuerta, ¿vale? Los tres aspectos principales de esa parte son la tolva, con 2 detectores de nivel que tiene para detectar si está llena completamente o está vacía, la compuerta que abre y cierra la tolva y el lazo que me detecta si hay un camión o no hay un camión. Esos lazos son unos relés que junto con cable de 2,5, de 1,5, cable eléctrico normal, lo que hago es en el suelo con una radial de estas grandes, hago una ranura y meto un par de vueltas de cable de 2,5, por ejemplo, lo que utilizamos en vivienda. Se cubre con cemento, los 2 extremos del cable se llevan hasta el relé y el relé lo que hace es circular una pequeña corriente creando un campo magnético en la bobina. Cuando yo meto una masa metálica importante encima de la bobina, el campo magnético se ve alterado, ¿vale? Por electromagnetismo. Y el relé detecta esa variación transitoria de cuando el camión entra en el lazo, lo detecta y da señal, ¿vale? Tienen normalmente dentro un temporizador para mantener la señal el tiempo que yo quiera. Mientras esté el camión encima, la señal se va a mantener, ¿vale? En el momento en el que salga o entre, puedo meterle un retardo para variar la señal. Es lo que se utiliza habitualmente en las carreteras para contar coches. Si os fijasteis alguna vez en la S2, la autovía que va de Oviedo a Gijón, cada X kilómetros tiene unos lazos de esos. Se ven, según cómo dé la luz y si esté mojado o seco, se ven mejor o peor, pero se ven las marcas en el suelo de los lazos. De la manera que la empresa que tiene o que construyó esa autovía factura al Principado por los coches que pasan. Es un peaje diferido por el que cada año pasa una factura por el tráfico que hay por ello. La manera de contar los coches es con los lazos. Cada vez que pasa un coche lo cuenta. Los relés permiten discriminar también entre un coche, un camión, incluso motos, ¿vale? Por la distancia entre ejes que llevan, por la intensidad del pulso que producen, por la masa metálica que tienen. Los hay que permiten hasta discriminar el tipo de vehículo, ¿vale? En este caso, en el problema se utiliza siempre para detectar que hay un camión. En el colegio, por ejemplo, si os fijáis, en la barrera que hay de entrada, para salir hay un lazo que detecta el coche y te abre la barrera automáticamente. Se ve bien la marca en el suelo de cómo está pasado el cable. Bueno, eso es una parte de la instalación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Condiciones de marcha, condiciones de paro, realimentación, dependencias, incompatibilidad. Como tengo un único receptor que va a ser la compuerta en esa parte de la instalación, incompatibilidad no va a haber. La incompatibilidad es cuando hay 2. Entonces tendré que pensar en las otras 4. Marcha, paro, realimentación, dependencia. La segunda parte de la instalación. Un motor con una cinta transportadora que me llena la tolva. Cuando la tolva se vacía, tengo una cinta para que me la llene de nuevo de material, ¿no? Las cintas transportadoras es algo que se utiliza muy habitualmente con graneles sólidos. Si vais a Mieres en coche, a la entrada tenéis ahí el lavadero Batán, por el que se ve llegar una serie de... es una especie de pasillos y de tolvas o de pequeños edificios que vienen de allí del monte, y por ahí lo que va son cintas transportadoras con carbón, que traen de donde se explotaba antiguamente a la zona del lavadero, que es donde se lavaba y se le daba el formato adecuado, ¿no? para luego distribuirlo. Vale, eso son cintas transportadoras, se utilizan muchísimo. En el sector industrial es muy fácil que os topéis como una cinta transportadora, porque es un actuador muy común. En este caso va a estar controlada por un motor. En nuestro esquema eléctrico lo que tendremos es un motor, que será la cinta, y con las señales de los sensores del depósito y una serie de pulsadores vamos a decir cuándo tiene que llenar y cuándo no tiene que llenar la tolva. Nuevamente, vamos a hacer lo mismo. Tendremos que estudiar las condiciones de funcionamiento y ver cuáles son de marcha, cuáles son de paro, veremos que tiene que tener realimentación y si tiene algún tipo de dependencia. Y con eso plantearemos la solución de la parte de la cinta. Luego ya lo homologaremos todo
dentro de la solución del problema, ¿vale? Que es un i. No te preocupes. Gracias por la información. Ya ves que tengo enorme